Hay veces que nos envuelven emociones como la ira, el resentimiento, la frustración, y las vemos tan sólidas que creemos que no podemos hacer nada, que no tenemos un camino. Tenemos que reinventar nuestra forma de mirarnos. Tenemos que recordar que lo más importante no es lo que está delante de nosotros ni lo que está detrás de nosotros, sino lo que está dentro de nosotros. Yo no creo que ningún ser humano esté llamado a la mediocridad. No lo creo, realmente es que no lo creo. Creo que todo ser humano está llamado a la grandeza, y la grandeza no la define la cultura, la grandeza es una cosa que la define nuestra propia naturaleza. La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, ¿eh? Es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que se había dedicado a cuidar de sus hijos, y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia. En los años 50 verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos que las personas blancas, tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre, y que pronto pues fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, si no muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, ya que ellos no tenían dinero para comprar libros, y el joven Benjamin, empezó a enamorarse de los libros. Un buen día llega al colegio. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, su performance era francamente lamentable. Un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro, él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial, y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Un día el maestro aparece con una piedra muy rara, la levanta delante de la clase y pregunta: ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona, que ya os imagináis quién era: Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es ¿por qué lo sabía Benjamin? Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. Pero ¿vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca, es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado aunque parezca que estoy en lo correcto. Pero el profesor sostenía en la roca: de verdad que nadie sabe lo que es esta roca. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano. Benjamin, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. Pero el profesor podía haber dicho: todo el mundo puede tener suerte en esta vida. Podía haber dicho eso. No, porque él estaba buscando del hilo que te lleva a la madeja. Pues ¿sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía el joven Benjamin. Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Lo que podría parecer una cosa sencilla, sin más importancia, banal, supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. Creyó que a pesar de su triste cuna, por decirlo de una manera, podía tener un brillante futuro. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible: ser médico.
Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, profesor Ben Carson. Es un ejemplo de cómo en todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza. Hola, Mario, soy María. María. Como educadora, creo que la motivación es necesaria para el aprendizaje. Y tú dices que hay 6 motivaciones fundamentales para una persona. ¿Podrías hablarnos de ellas? Es una mezcla de nuestra naturaleza y también el entorno cultural. La primera es la motivación de estar en entornos seguros, de poder controlar lo que pasa, de saber que el suelo que pisamos es un suelo firme. La segunda es una motivación de sentirnos reconocidos, sentirnos valorados, de tener un cierto estatus. La tercera es de pertenencia al grupo, es decir, que lleguemos a un sitio y sintamos que nos acogen, que no nos desprecian, que no nos marginan. La cuarta motivación es una motivación al desafío, al reto. Si en la vida no hubiera retos, María, sería muy aburrida. Yo sé que a veces nos gusta mucho estar en la zona de confort, pero durante un tiempo. Al cabo de un tiempo no hay quien lo aguante. Entonces ese reto, ese desafío es una motivación importante. La quinta motivación es la de crecer, mejorar y progresar. Y la sexta es la de contribuir al bienestar de otras personas, el tener una vida con propósito. Hola Mario, soy Lorenzo y soy maestro y veo que hay jóvenes en la familia y en la escuela que todavía no han descubierto sus talentos, ni siquiera saben que tienen talentos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos captar esos talentos y cómo podemos potenciarlos? Fíjate, si nadie se ha dado cuenta ni en la familia, ni en la escuela, que ese joven tiene talento, yo diría que el problema no está en el joven, está en la familia y en la escuela. Es decir, eso es lo primero que tenemos que ver, que todos tenemos la responsabilidad de buscar el talento, de conectar y de ayudarle a florecer. Pues fíjate, el talento, una forma de descubrirlo es curiosa. El talento viene muy marcado por algo que se te da especialmente bien, pero es tan natural en ti que nunca le has dado importancia. Mi nombre es Pablo y te quería preguntar cuál es para ti la clave de la educación. Querer a los niños. Para mí la clave de todo en la vida es querer. Querer a las personas con las que estás, quererte a ti, querer a la vida, querer a la naturaleza, querer el progreso, querer el bienestar, es querer. Porque si tú quieres, vamos a suponer que estamos hablando de educación infantil, si tú quieres a un niño, harás todo lo que esté en tu mano para ayudarle a salir adelante. Y si me dijeras, y otra, creer. Creer. Y es fundamental que entendamos que creer, la fe, no es un acto del entendimiento, es un acto de la voluntad. O sea, si fuera el entendimiento, ¿para qué necesito la...? Si lo veo, pero elijo eso. Elijo tratar a las personas como si todas tuvieran potencial, aunque no lo hayan expresado. Creo que a veces complicamos mucho las cosas. Creo que lo verdaderamente valioso es tremendamente sencillo. Y yo creo que son cuatro principios que si se aplican, querer a las personas, creer en ellas, valorarlas y potenciarlas. Si hacemos eso, a mí personalmente me parece que todo funciona. Yo soy padre de 2 hijos, cada uno diferente. El cociente intelectual solo influye en un 8% aproximadamente del éxito en la vida. ¿Qué es el otro 92%? ¿Cómo conseguimos el otro 92%? Bueno, vamos al Juan. Cuando se habla de porcentajes, hay que entender que siempre hablamos de forma aproximada. Eso es como cuando a veces me dicen, oye Mario, ¿es verdad que solo se utiliza el 1% del cerebro? Digo, ¿es que acaso conocemos cuál es el 100%? Si no conocemos cuál es el 100%, no podemos saber lo que es 1%. Pero hay muchos estudios que avalan lo que tú has dicho. Es decir, entre éxito en la vida, en un sentido amplio, a lo mejor hay que redefinir lo que es el éxito, y cociente intelectual, se ve que efectivamente
un porcentaje enorme de personas que han tenido éxito, ese éxito no es atribuible a su test de cociente intelectual. Esto es magnífico porque no niega que el cociente intelectual sea importante, lo que hace es expandir nuestro concepto de la inteligencia. Entonces, sobre tus hijos. Efectivamente, tus hijos son diferentes y es maravilloso que los veas así. Porque si no los vieras diferentes, los vieras como tú, es que a lo mejor estás proyectando en ellos tu propia forma de ser, ¿no? Habrá uno de tus hijos, tal vez tenga un tipo de inteligencia, el otro tendrá otra. Lo que es importante es que siempre, cuando estén contigo, sientan que son inteligentes. Para mí tu libro Reinventarse es una magnífica lectura para momentos complicados y personas que pueden necesitar un cambio en su pensamiento. La pregunta es, ¿qué dice la ciencia acerca de ese cambio de pensamiento? Las personas muchas veces no cambiamos no porque no se pueda cambiar, sino porque no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para cambiar. Todos nosotros podemos cambiar, podemos activar genes, podemos desactivar genes, podemos crear nuevas conexiones. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice la neurociencia que vivamos con pasión, con entusiasmo, que vivamos con fe en nosotros y en nuestras posibilidades y que estemos dispuestos a llevar a cabo el entrenamiento necesario para incorporarlo, para que pase del saber al saber hacer. Yo os voy a contar una pequeña historia que hace poco escuché. Dicen que había un científico que estaba trabajando en un tema complejo y entonces apareció el chiquitín, apareció su hijo pequeño y dijo: papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, hijo, estoy trabajando en una cosa muy complicada, necesito concentración. No, papá, pero yo es que te quiero ayudar. Y el padre le daba un poco de pena decirle: hijo, vete que yo tengo que estar concentrado. Y entonces pensó: le voy a dar una tarea de tal manera que mi hijo se quede ahí entretenido y me deje tranquilo. Y entonces cogió un mapa del mundo que había por ahí, lo rompió en pedazos y le dijo: mira, hijo, a veces los inventores, los descubridores tenemos que hacer estas cosas, reparar cosas rotas. A ver si eres capaz de reparar este mundo que está roto. El padre imaginaba que el hijo se estaría días intentando resolver esto. Pero al cabo de una hora, el hijo le devolvió el mapa perfectamente reconstruido. Y el padre dijo: pero hijo mío, ¿cómo has podido hacer esto? Si es enormemente complejo. Dice: papá, yo no sé cómo reparar un mundo roto, pero mira, jugando con las piezas le di la vuelta y vi que había trocitos de un hombre, de la figura de un hombre, y yo sí sé cómo es un hombre completo. Entonces reparé el hombre completo, lo pegué y le di la vuelta. Por eso esta pregunta de si el alma está en el cerebro puede ser más relevante de lo que pensamos hoy, porque lo que nos estamos preguntando es si somos seres exclusivamente materiales o también hay en nosotros una dimensión espiritual. Y sí me gustaría recordar que espiritual simplemente significa algo no material, por tanto, algo que no está regido, no está sometido por las leyes de la materia. Primero, ¿qué es el cerebro? El cerebro es una realidad material que pesa aproximadamente 1200 gramos. Está compuesto por neuronas, por células de glía, que son 6 veces más numerosas que las neuronas, y por vasos sanguíneos. ¿Qué es el alma? El alma es una realidad metafísica, es decir, es una realidad no material. Y por tanto, las ciencias positivas, ni la física, ni la química, ni la biología, pueden decir nada sobre la existencia del alma, porque son ciencias diseñadas y estudiadas para la realidad de las cosas materiales. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de pensar que el ser humano es exclusivamente material? Pues yo diría que varias. La primera es que si somos seres exclusivamente materiales, no puede haber libertad. ¿Por qué? Porque la materia está completamente determinada por las leyes de la materia y en consecuencia no podríamos hacer nuestra la frase del existencialista francés Jean-Paul Sartre: libertad es lo que tú haces con lo que a ti te han hecho. Porque seríamos puras máquinas de reacción, no habría respuesta. Si consideramos que el ser humano es exclusivamente un ser material, es mucho más fácil que estemos inclinados a tratarnos como objetos
como medios para nuestros fines, como medios para aumentar el capital. Observar lo que está ocurriendo ahora. Cuando estoy hablando de una dimensión espiritual, no estoy hablando nada más que de abrirse a la posibilidad de que esta dimensión exista. No hablo de abrazar un credo o un dogma, aunque algunas personas insistan en decirnos que es la única manera de abrirse a esta dimensión. Estoy hablando de algo mucho más profundo, de entrar en contacto con algo lo más íntimo que hay en el ser humano. Y ahora vamos al segundo tema. ¿Somos lo que pensamos? Y aquí tenemos que ir a la sabiduría ancestral, irnos, por ejemplo, a la India, hace 25 siglos, donde se escribía en lengua pali, y coger la recopilación de los textos de Sakyamuni Buda, el primer Buda, Gautama Siddhartha, que dice textualmente lo siguiente en un fragmento: nuestra forma de vivir está moldeada por nuestra mente. Acabamos convirtiéndonos en aquello que pensamos. Claro, esto nos tiene que dar motivo de reflexión y decir, bueno, vamos a ver, ¿realmente puedo transformar mi forma de ser en la vida cambiando mi forma de pensar? Los pensamientos perturbadores, tipo, no soy capaz, no hay solución, desesperanza, activan emociones aflictivas, como el resentimiento, como el miedo, como la frustración, como la ira, como la desesperanza. Esto da lugar a una activación de todo un sistema extremadamente complejo, se llama el sistema nervioso simpático. Os voy a decir el efecto de estas emociones aflictivas cuando se mantienen en el tiempo. No quiero ver a nadie salir del circo Price diciendo, Dios mío, tengo todas las emociones aflictivas, me voy a meter bajo un puente a llorar. Hablo extendidas en el tiempo. Primero, debido al cambio que producen en el riego sanguíneo del cerebro, alteran profundamente la capacidad de analizar y de pensar con rigor, es decir, con alcance, con anchura y con profundidad. Segundo, bloquean casi por completo el proceso creativo, porque los lóbulos prefrontales son clave. Tercero, alteran enormemente la memoria, la capacidad para aprender. Cuarto, generan insomnio. 5, sobrecargan el corazón. 6, facilitan arritmias. 7, generan hipertensión. 8, aumentan la grasa abdominal. Pero ojo, no salgamos del circo Price, veamos a alguien con aspecto tipo tonelillo y le digamos, madre mía, tú debes tener emociones aflictivas por todas partes, porque no necesariamente es así. 9, alteran la coagulación, aumentan la coagulación, con la posibilidad de strokes, accidentes cerebrovasculares. 10, producen úlceras pépticas, cólones irritables, gastritis crónica, reflujo gastroesofágico, producen osteoporosis, destruyen la masa muscular. Esto es muy serio. Es decir, realmente el pensar nos altera profundamente. Es decir, acabamos viendo según pensamos. Imaginaros lo que es ponerse unas gafas oscuras, olvidarte de que te has puesto esas gafas y observar el mundo así. Hay veces que nos envuelven emociones como la ira, el resentimiento, la frustración, y las vemos tan sólidas que creemos que no podemos hacer nada, que no tenemos un camino. Tenemos que reinventar nuestra forma de mirarnos. Tenemos que recordar que lo más importante no es lo que está delante de nosotros ni lo que está detrás de nosotros, sino lo que está dentro de nosotros. Nosotros, ante los zarandeos de la vida, cuando la vida nos da por todos los sitios, podemos caer en la oscuridad de la desesperanza o abrirnos a la oscuridad del misterio, sabiendo, creyendo que aunque no lo veamos, aunque no lo comprendamos y aunque no nos guste, en la vida todo tiene un sentido. Gracias. Nuestros éxitos pasados ya no pueden predecir nuestros éxitos futuros. Lo que nos trajo donde estamos no necesariamente nos va a llevar donde tenemos que estar. Tema de desafío. ¿A qué tenemos que aspirar? Mirad, si aspiramos a una cosa y soltamos otra, os digo que nos podemos adaptar bien a todo. ¿Qué tenemos que soltar?
querer controlar el cortijo, mantener el poder. Yo soy el que sé, las cosas siempre se han hecho así. Así se hundió Kodak. Fabricaba carretes y el que inventó la cámara digital era de Kodak. Lo humillaron, le despreciaron. Kodak, ¿dónde está? El mundo digital, ¿dónde está? Seguridad, me siento inseguro. Controlar el estatus. ¿Qué hago yo, catedrático, operando en la misma mesa que un residente? Pero por favor, estamos hablando de seres humanos queriendo crecer, no de rangos, no de niveles en una organización, sino de actitudes ante la vida. ¿Y a qué podemos aspirar? Pues sencillamente todos a descubrir, a mejorar, a aprender, a contribuir y a ayudar. Es un cambio completo de foco del ego al ser, la S con mayúscula. De pensar en lo mío a considerar lo nuestro. De considerar lo que yo creo que me beneficia, empezar a pensar en lo que a todos nos beneficia. Mira qué cosa más bonita, en la naturaleza está. Hay mucha gente asustada que no quiere abandonar su zona de confort, lo que le ha dado seguridad, estatus, reconocimiento durante tiempo. ¿Qué les está contando la madre a los patitos? ¿Les está obligando, les está sacando a patadas del nido? No, les está inspirando. ¿Cómo les inspira? Les está diciendo, os estáis perdiendo un mundo de posibilidad. ¿Creéis que el único mundo que hay es esa caverna en la que vivís? No, durante un tiempo fue necesario para que crecierais en seguridad. Os estáis perdiendo un bosque, la naturaleza, los ríos, los arroyos, los lagos, el mar. Os lo estáis perdiendo vivir en libertad. Y por eso ellos, inspirados, son capaces de superar el miedo. El miedo se supera con curiosidad y con inspiración. Y para eso hace falta líderes como vosotros. Personas que estén dispuestos a dar el primer paso, aunque no sepan, como decía Santa Teresa, aunque no puedas. ¿Por qué? Porque cuando tú das un paso hacia adelante, la providencia, ya lo decía Goethe, también lo da. Si tu verdadera intención es ayudar a otros seres humanos, encontrarás dentro de ti el potencial que necesitas. Porque eso es como la capacidad de volar dormida en el gusano. Hay que creer para poder crear. Y vamos a encontrar la sensación de vértigo, la sensación de incertidumbre. Fíate de la vida en mayúscula. No te va a dejar solo. Irás aprendiendo, te darás porrazos, te levantarás. Habrá personas a tu alrededor que te ayudarán, que en lugar de juzgarte y señalarte con el dedo, te ayudarán con su mano a que te levantes. Y tú harás lo mismo por ellos. Imaginaros lo que es eso. Imaginaros lo que es avanzar con esa ilusión, con esa capacidad, con esa pasión. Cuando el cerebro humano tiene un qué y un porqué de verdad, se activan áreas enteras que estaban dormidas y se encuentra el cómo y el dónde. Y cada uno de nosotros vamos a tener esta contradicción permanente entre alimentar esa parte nuestra que solo busca el estatus, que busca el reconocimiento, que busca el control, que busca aferrarse a lo conocido, y esa parte nuestra que nos anima a explorar, a investigar, a descubrir, a aprender y a crecer. Howard Gardner, tuve una profesora impresionante, ella trabajaba con los indios navajos en Nuevo México y me contó algo que es la filosofía de la tribu. Dentro de mí está teniendo lugar una enorme batalla. Por un lado está el águila majestuosa. Todas las acciones del águila están llenas de verdad, de bondad y de belleza. El águila que vive en mí vuela por encima de las nubes y aunque a veces baja a los valles, siempre deposita sus huevos en la cima de las altas montañas. Pero dentro de mí también vive un terrible lobo. Él representa lo peor que hay en mí, se sustenta sobre mis propias caídas y justifica su presencia, diciendo que él también es parte de mí. ¿Quién ganará esta gran batalla? Aquel a quien yo cada día alimente. ¿Cómo integrar la tecnología de cara al futuro con el amor? La tecnología lo que nos está paradójicamente ayudando a descubrir
es el valor de lo humano. Entonces, no lo veamos como lo uno o lo otro, sino como lo uno y lo otro. Una tecnología diseñada desde el amor, para el amor, será una tecnología maravillosa. Una tecnología diseñada desde el desamor, para el control, no lo será. El problema nunca está en la tecnología, es en lo que proyecto yo en la tecnología. Es decir, la tecnología al servicio de las personas frente a las personas al servicio de la tecnología. ¿Cómo nosotros podemos desde sacar a los docentes de la zona de confort y sacarlos también de esa brecha generacional por medio de la inspiración, por medio de más capacitación? Vale, vamos a ver. De la zona de confort, en mi experiencia, la zona de confort tiene tal poder gravitacional que se parece a un agujero negro. ¿Por qué? Porque si esta es la zona de confort, imagínate esto que es azul. Cuando yo salgo de la zona de confort, me siento peor que cuando estaba dentro. Sin embargo, estoy mejor. Por eso, lo más importante para mí no es el talento, sino el carácter. La capacidad de sostenerte en base a un propósito, una visión y unos valores sólidos. Y aquí es donde tienes que fiarte realmente de que el universo no es azaroso, sino que está basado en la conciencia y el amor infinitos. Y que si eso te ha pasado, no te ha pasado porque sí. No busques el por qué, sino el para qué. Y ahí está la lección. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en la segunda parte de tu pregunta? Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos influir en otros cuando no estamos influyendo en nosotros mismos. Y queremos que la otra persona se atreva cuando nosotros no nos atrevemos. Y al final lo único que mueve es el ejemplo. Porque el ejemplo no depende de lo que dices, sino de cómo vives. Y por eso el trabajo fundamental es el trabajo interior. Porque si yo comunico desde una forma nueva de ser y de estar, mi comunicación llega al corazón. Si yo hablo desde el concepto, no puede pasar de la cabeza. O sea, al final, en lo pequeño es trabajar para aflorar tu grandeza. En las series y en las pelis hay un personaje que destaca más sobre los demás. ¿Ese es el líder? Déjame que te haga una pregunta, Rodrigo, porque creo que lo que dices es verdad, que siempre en las pelis hay alguien que destaca. ¿A ti siempre te gustaría ser como la persona en la peli que destaca? ¿O hay veces que la persona que destaca no te gusta? Hay veces que la persona que destaca no me gusta. Bueno, pues efectivamente, líder es la persona capaz de influir, capaz de tener un impacto en los demás. Y es verdad que en las películas vemos personas, en este caso personajes, que sí tienen un impacto, pueden tener un impacto favorable. ¿Por qué? Porque les ayuda a mejorar su situación, a llevarse mejor entre ellos. Pero también vemos personas que destacan, capaces de influir y sin embargo que están dirigiendo una banda o atracando un banco y decimos, hay algo de esta persona que sí me atrae, que es su capacidad de influir en los demás, su capacidad de impactar, pero no todo en esa persona me atrae. Entonces, efectivamente, en ambos casos, tanto aquella persona que influye en otros para conseguir algo extraordinario como aquella persona que influye en otros para conseguir algo que no es correcto, ambos están actuando como líderes, pero no todos son el tipo de líder que nos gustaría ser. Uno, por sorprendente que parezca, nace siendo líder. Lo que pasa es que no se lo cree y va de alguna manera reduciendo sus talentos, reduciendo sus capacidades, pensando que ser líder no es algo que le corresponde a otras personas. Es decir, lo único que tienes que hacer es favorecer que ese liderazgo que ya está en ti empiece a aflorar y empiece a florecer. Por eso no pienses que el liderazgo es un yo tengo que hacer esto y esto para ser esto otro. No, tú ya eres ese líder. Lo que tienes que hacer es vivir de acuerdo a quién eres. Mario, ¿cualquier persona puede ser un líder? Tú sabes que hay una discusión que es muy habitual. El líder nace, el líder se hace, etc. Yo creo que el líder se entrena. Todos nacemos con un potencial de inspirarnos y de inspirar a otros. Pero no todo el mundo realiza ese potencial. No todo el mundo desarrolla esa capacidad que tiene en su propia esencia. Entonces, es un camino
Es un camino no para ser quien no eres, sino para ser quien estás llamado a ser. Entonces yo te diría que sí, que por supuesto que todo el mundo es líder, no todo el mundo vive el liderazgo, no todo el mundo actúa desde lo que es. ¿Qué define a un líder? Yo diría que visión inspiradora, competencia, coherencia, carácter y química. Mario, ¿necesita un líder estar motivado? Y si es así, ¿cómo se mantienen los líderes motivados a sí mismos? Lo que creo es que la persona que elige ser líder encuentra su motivación fundamentalmente en el servicio. Incluso cuando no le apetece, cuando no tiene ganas, cuando está cansado, cuando está cansada, duele la cabeza, la motivación la saca porque es consciente del bien que puede hacer a los demás. Y por eso no es una motivación simplemente como sentimiento. Estoy ilusionado, pues hoy, mira, voy a hacer cosas estupendas para ayudar a otras personas. No, hoy me siento fatal. Pero tengo la motivación suficiente como para hacerlo, aunque no me sienta con ganas de hacerlo. Atribuimos demasiado poder a los sentimientos y demasiado poco poder a las elecciones. Para mí un líder es una persona que vive no de acuerdo a lo que siente, sino de acuerdo a lo que elige. Por eso de cara al exterior puede parecer, oye, siempre está motivado, siempre está ilusionado. No, siempre tiene un motivo para hacer lo que hace. Las personalidades que llegan alto y hacen avanzar a las sociedades asumen riesgos si se equivocan. Mario, ¿qué podemos hacer para fomentar una cultura del atrevimiento? Todos sabemos que la senda del éxito está llena de errores. Me gusta recordar una frase que es: un triunfador es un fracasado que nunca se dio por vencido. Entonces, ¿qué es lo que evita que sigamos intentándolo? ¿Qué es lo que evita que nos arriesguemos cuando no podemos controlarlo todo, cuando estamos en un mundo incierto? Yo te diría que la conexión que establecemos en nuestra mente, una conexión que hace que los errores los veamos como fracasos. Y cuando un error lo ves como un fracaso, es como si vieras que está definiendo lo que tú eres, un fracasado, una fracasada, y no lo que ha sucedido, un error. Cuando cometo un error y empiezo a atacarme, a considerar que si he cometido ese error es porque soy torpe, porque me falta capacidad, porque, en fin, por todas estas cosas, activo unos núcleos en el cerebro, los núcleos amigdalinos, que tienen la capacidad de bloquear el hipocampo. El hipocampo, que está prácticamente al lado de los núcleos amigdalinos, en el lóbulo temporal. El hipocampo es fundamental para aprender. ¿Cómo voy a aprender si estoy evitando o privándome de la posibilidad de hacerlo? Entonces, yo creo que es cambiar por completo nuestra relación con el error. William James, el padre de la psicología anglosajona, dijo: eres tú con tu forma de hablarte el que determina si cuando te caes en un bache o en una tumba. Es decir, hay que cambiar por completo nuestra asociación error igual a fracaso. Porque eso es lo que evita que sigamos intentándolo. Y en el fondo el error es algo que te enseña y te ayuda a hacer las cosas mejor la próxima vez. ¿Es verdad que creemos que tomamos las decisiones desde la cabeza cuando en realidad las estamos tomando desde el corazón o incluso desde el estómago? Bueno, ese es un punto fascinante que a mí desde luego me tiene apasionado desde hace muchos años. Siempre habíamos considerado que el cerebro era el que mandaba. Hoy sabemos que la conexión es como un triángulo: cerebro, corazón, tubo digestivo. Es decir, el tubo digestivo está interactuando constantemente con el cerebro y cambiando procesos mentales. Una alteración significativa del funcionamiento del tubo digestivo puede traducirse en cuadros de ansiedad y cuadros de depresión. Hoy no tenemos que pensar, desde mi punto de vista, en temas separados, sino en grandes sistemas que están interconectados. Entonces, de alguna manera, todo está afectando nuestra toma de decisiones. Siempre hay dentro de cada uno de nosotros dormido un enorme potencial, pero ¿cómo desarrollarlo en un contexto tan difícil como el que nos ha tocado vivir? Las circunstancias que hemos atravesado y estamos atravesando son circunstancias muy difíciles para la mayor parte de las personas.
Creo que los seres humanos cometemos un error, que es que damos demasiado peso a lo exterior y demasiado poco a lo interior. Es decir, a nosotros nos empequeñecen las complejidades de las circunstancias externas y no nos damos cuenta del enorme potencial que tenemos dentro. Es decir, que podemos generar condiciones capaces de transformar esas circunstancias. Entonces yo te diría que en estos momentos lo más importante es la fe. La fe, que no es un atributo de la razón, es un atributo de la voluntad. Si fuera la razón no haría falta tener fe, porque estaría claro lo que es. Yo elijo tener fe. Fe en este caso, en el potencial que hay en los seres humanos, sobre todo cuando estamos juntos, en que dentro de nosotros hay recursos que precisamente salen en medio de los desafíos. Pero si la conversación que tengo yo es una conversación, Mario, tú no puedes, Mario, esto es demasiado difícil, ¿tú qué vas a hacer? No sé qué tal cual. Es mi propia conversación, es mi forma de hablarme la que bloquea la expresión de ese potencial. Todos queremos ser felices. ¿Cuál es el secreto de la felicidad, que me atrevo a afirmar que tú lo sabes? Me gustaría casi preguntarte qué te atreve a afirmar eso. Pero, en fin, te responderé a tu amable pregunta. Considero que el secreto de la felicidad es aprender a amar. Pero no el amor que atribuimos o que conectamos con un sentimiento. Yo te amo porque siento ese cariño hacia ti. Yo hablo de un amor que es un amor sin condiciones, un amor gratuito. Yo te amo porque elijo vivir así. Es como un árbol. Un árbol sabemos que libera oxígeno y nosotros necesitamos oxígeno para respirar. Un árbol no se plantea si la persona que está debajo se merece o no el oxígeno. Él es así. Entonces yo creo que la dificultad para ser feliz estriba en que no sabemos amar. Nuestro amor se ha convertido en un trueque. Yo te quiero si eres como tienes que ser. No, yo te amo por quién eres, independientemente de cómo seas.